el oro, la plata, que era lo que atraía principalmente a a los españoles o a los colonizadores en ese momento, que después, digamos, se fue diversificando en territorios que tenían que ver con la costa, donde no había minerales y que tuvieron que inclusive apelar a atraer, digamos, población esclava, negra, eh, y para hacer, digamos, intensificar, digamos, los cultivos, como en su momento fue el café, el, el ¿cómo se llama? El cacao, después el algodón, toda esa, la caña de azúcar más arriba en Centroamérica, Cuba y otros países, digamos, que tenían que ver con que los negros por ahí se podían adaptar mejor al clima y al terreno, digamos, de la costa, ya que los pueblos indígenas más numerosos se encontraban básicamente, digamos, sobre terrenos montañosos en general, digamos que además a donde requerían la mano de obra para la minería, para la explotación minera, a través de sistemas casi de esclavitud, digamos, como la mita y el reparto. Entonces, todo eso estuvimos viendo la charla pasada y que fundamentalmente se basó siempre en no ni siquiera valorizar, digamos, la mano de obra, ni como mano de obra al indígena, ya que varios millones de ellos perecieron en la explotación de las minas como Potosí y, no eran tomados en cuenta, digamos, para otra cosa que no sea para esas tareas. Entonces, digamos, lo que estuvimos viendo es que la república, digamos, la república que después del proceso de independencia de todos estos países, digamos, no tampoco pudieron resolver ni dar respuesta, digamos, a esa deuda que dejó el colonizador, ya que los indígenas siempre siguieron siendo negados para las leyes y para inclusive para la participación o para ni como, ni siquiera, digamos, para un proceso de integración, como le llamaron algunos, ¿no? Con una política básicamente que se daba, digamos, en el desconocimiento. Y ahora ya quiero meterme más en el tema de cómo se refleja eso en los hechos prácticos. Hablamos de una república que estamos hablando de la Constitución de 1853, de la que todavía, digamos, tomaba la única artículo, digamos, que se tomaba en cuenta el tema indígena, el artículo 67, el inciso 15, que se reformó y que dio lugar al artículo 75 y al inciso 17, reforma de la Constitución recién del 94, y les quiero leer qué es lo que decía aquel artículo, digamos, de la Constitución de 1853, que el único, digamos, que hablaba en materia indígena, que decía que le correspondía al Congreso Nacional proveer a la seguridad de las fronteras, ya que las fronteras eran muy cercanas, digamos, no eran tan extendidas como al día que conocemos hoy, proveer a la seguridad de la frontera, conservar el trato pacífico con los indios y promover la conversión de ellos al catolicismo. Eso era lo que decía la Constitución que se rigió hasta 1994. Entonces estamos hablando de una negación y un total, digamos, desconocimiento, ya que si bien inclusive fueron firmados tratados con algunos presidentes, digamos, digamos
ya de la República, como fue el tema de la llamada conquista del desierto, que no fue ni conquista ni había desierto, se hicieron algunos tratados de paz con algunos pueblos indígenas, digamos, del sur, que tampoco fueron respetados, fueron quebrados y fueron, digamos, negados después por el Estado Nacional. Entonces estamos hablando de que recién en 1994, cuando se da la reforma de la Constitución del llamado Pacto de Olivos, es que se abre la oportunidad también para los pueblos indígenas que ya veníamos discutiendo y haciéndonos fuerte en aquel momento las organizaciones que todavía eran pequeñas organizaciones, que si bien estaban muchas de ellas ya más asentadas en las ciudades y las organizaciones en las comunidades todavía eran muy precarias o muy dependientes, digamos, de las iglesias, por ejemplo, la iglesia anglicana, lo que era el Chaco de Salteño, y lo que era, digamos, otras regiones, digamos, por ejemplo, con el ENDEPA, que era un trabajo de la iglesia católica, que tomaba el tema indígena. En ese momento nosotros veíamos que había una oportunidad para plantear con fuerza el tema dentro de la reforma, valiéndonos de lo que en su momento fue el convenio del convenio de la OIT, ¿no? Que era una organización que regía, digamos, internacional, y era un tratado que era obligación para los estados adaptar las leyes, digamos, constitucionales para ponerlo, digamos, y tomar, digamos, los tratados internacionales en los que se adhiere, digamos, los estados, tienen la obligación de adaptar sus leyes a los convenios internacionales, tanto así como en derechos humanos y como otras leyes internacionales que son tratados. Se tuvieron que hacer reformas en la Constitución para incorporar eso. Recién este convenio viene lo tengo por acá, del año, pero de 1984, creo que es el convenio, del año, sí, 1984 se da el convenio y el Estado Nacional estaba en deuda, digamos, con ese convenio. Entonces, cuando se abre la posibilidad de ir a discutir el tema de la incorporación de los derechos de los pueblos indígenas a la Constitución Nacional por primera vez, lo hacemos con ese convenio como bandera. Y ese convenio era un tratado, un convenio que favorecía mucho porque hablaba de los pueblos indígenas, el derecho a la territorialidad e inclusive el derecho a negarse a ser incorporado, o sea, a incorporarse, digamos, con sus, digamos, si no había respeto a sus propias formas y a sus propias a sus propias formas, digamos, de organización y culturales. Entonces, ahí fuimos. Reforma de la Constitución. Yo recuerdo, porque fui parte, digamos, de la gente que estuvo ahí en la discusión. Recuerdo que en esa comisión, digamos, que discutía el derecho indígena, había legisladores que habían sido constituyentes como Juan Pablo Cafiero, estaba uno que fue senador también, Arias, digamos, por el menemismo. Recordemos que estaba el menemismo y en ese acuerdo que había hecho con Alfonsín para la reforma, que llamado conocido el Pacto de Olivos. Estaban, digamos, legisladores que fueron, digamos, elegidos constituyentes. Y fue un trabajo arduo, digamos, no podíamos descuidarnos 2 minutos porque ya nos corrían la coma o nos cambiaban el punto. Y lo que nosotros, digamos, exigíamos era que se creara
un artículo específico sobre el tema de los derechos indígenas. Y tanta fue la pelea que no se pudo lograr más que reformar un, un artículo, digamos, como el artículo, digamos, que yo les hablaba recién, ya les vuelvo a repetir, el artículo 67, que el inciso 15, se lo saca y se transforma, digamos, en el artículo 75, inciso 17, que habla, digamos, un inciso, ni siquiera es un artículo, digamos, que habla de que faculta al Congreso, o que sea el Congreso, es el que está facultado a crear una ley para que incorporar los derechos de los pueblos indígenas. Así es que después de la constituyente vuelve otra vez al Congreso la discusión y recién después se discute una ley en el Congreso, que es la ley 23.302, que habla de la creación del Instituto Nacional de Asuntos Indígenas. Un instituto que debía poner en práctica los derechos que la ley, digamos, aseguraba, que era el otorgamiento de las tierras, el reconocimiento a la preexistencia de los pueblos indígenas, de la preexistencia inclusive al Estado Nacional, el derecho a la tierra suficiente y apta para su desarrollo, el respeto a sus creencias, a su cultura y a su idioma. Entonces, digamos, cuando se crea el instituto, digamos, yo recuerdo que era un ex pastor, era un ex pastor de la iglesia anglicana que había vivido en Sausalito, digamos, en un límite de Salta con Chaco, creo, y con Formosa, no, con Santiago del Estero, digamos, Salta con Santiago del Estero. Y entonces este hombre, digamos, es puesto, digamos, el director o el presidente del Instituto Nacional de Asuntos Indígenas, no es electo, digamos, por los pueblos indígenas. Por lo tanto, digamos, sigue teniendo una traba que primero, digamos, la falta de comprensión del problema, y segundo, digamos, que responde, digamos, al poder político del Estado, que era directamente elegido por el Ejecutivo Nacional. Esto fue un tema, una discusión, digamos, de nosotros, digamos, de los pueblos indígenas, porque veíamos que en ese instituto, digamos, no estaba asegurada para nada la presencia y la participación de los pueblos indígenas, y a través de sus representantes elegidos por las comunidades, y que son autoridades naturales en sus comunidades. Entonces esto fue también un problema porque al día de hoy debemos decir que este instrumento o institucional del Estado argentino para resolver el tema indígena, estamos hablando ya de cuántos años, del 94 a la fecha, pasaron muchos años. Este instituto tenía que generar un equipo técnico para hacer el relevamiento territorial, para ver, digamos, cuál era el territorio que ocupaban los pueblos indígenas y las comunidades, porque siempre hablaron de comunidades, no de territorio para pueblos, hablaron de territorio de comunidades. Entonces, su tarea era hacer el relevamiento territorial y otorgar los títulos comunitarios, que eran títulos, digamos, que de la tierra que les correspondía, y si nosotros, digamos, pedíamos más o porque no teníamos la tierra suficiente como para el desarrollo, digamos, de la comunidad, debía otorgarse, no. Pero de esto, digamos, debe haber una tercera parte relevada,
y menos aún reconocida, digamos, en los papeles con el título de propiedad comunitaria, que además es una ley todavía que está pendiente en discusión, digamos, en el Parlamento. Esto, digamos, lo que venimos reclamando. Lo único que se consiguió en su momento fue lograr que la ley 26.160 declarara la emergencia en materia de posesión y propiedad de la tierra, y esta ya es la tercera vez que se viene prorrogando para que no haya desalojos compulsivos en territorios de las comunidades indígenas. Y aún así, digamos, con estos instrumentos legales, los terratenientes y hasta inclusive el mismo Estado ha hecho desalojos, ha provocado desalojos de muchas comunidades en varias provincias. Esto es un poco la situación legal, la situación de lo que es la cobertura que tenemos, digamos, los pueblos indígenas para legalmente reclamar la aplicación de estas leyes, y todavía, digamos, vemos de parte, digamos, de los gobiernos y del Estado Nacional una falta de voluntad para dar cuenta de esa deuda histórica que tiene con los pueblos indígenas. Y es bueno que esto, digamos, se sepa, que esto, digamos, se visibilice, que esto, digamos, sea parte no solo de una discusión nuestra cada octubre, sino que esto sea parte, digamos, de la lucha que los pueblos indígenas llevemos adelante como bandera, el tema de terminar, digamos, de sacar esa ley de propiedad comunitaria que está ahí en los papeles, en los cajones de algunos despachos, digamos, del Senado, y que además se cumplan con estas leyes que ya llevan varios años dictadas, y que además, fundamentalmente, que los gobiernos provinciales en las constituciones provinciales incorporen estos derechos, ya que en mucho, digamos, todavía falta, digamos, saldar esa deuda que tienen que adaptar la legislación provincial a la Carta, digamos, constitucional, para incorporar los derechos de los pueblos indígenas. Esta es la situación, esta es una radiografía de lo que es la situación legal de los pueblos indígenas en la Argentina. Y esto es una deuda que muchos, digamos, inclusive gente de leyes, gente, digamos, abogados, desconocen porque no está en la agenda política. Y eso es lo que nosotros, digamos, insistimos en, que la agenda política tiene que reflejar las necesidades de los pueblos, porque si no, las situaciones, digamos, como la que nosotros venimos observando, el tema del despojo permanente, digamos, del territorio indígena para desmontar y abarcar, digamos, todo ese desmonte corriendo las fronteras agropecuarias para la siembra intensiva de la soja, o en otros casos, digamos, en la zona andina, digamos, que grandes territorios sean otorgados en concesiones a empresas mineras extranjeras, de los cuales los convierten en dueños y señores, no solo de esos territorios, sino de la provincia entera, donde pasan a ser un gobierno paralelo. También tenemos que decir que hacia el sur, las empresas petroleras tienen las mismas, digamos, y los hermanos, digamos, del pueblo mapuche tienen la misma situación con las empresas petroleras, que invaden sus territorios para la exploración y la explotación del petróleo, sin respetar
que hay toda una legislación por el tema del otorgamiento del territorio a los pueblos indígenas. Nosotros hemos visto en los últimos días, digamos, cómo se dio a conocer este pedazo de tierra que se le había devuelto a una comunidad en terrenos, digamos, de lo que había sido del ejército argentino, que fueron, digamos, por mano propia, digamos, a desalojarlos, cuando había toda una situación legal que amparaba, digamos, a la comunidad porque estaba reconocido ese terreno y esa parte de esa tierra ya como adjudicadas a la comunidad. Esto es la ley por un lado, lo escrito, la letra, digamos, de la ley por un lado, y la aplicación, digamos, de políticas en lo concreto que van a contramano de estas leyes. Esta es la situación que yo quería plantear, digamos, por él, lamento que la compañera, digamos, que hermana del pueblo Coya, digamos, es abogada y por lo tanto, digamos, maneja mucho mejor la, los términos, digamos, de lo que son las leyes o algunas cuestiones jurídicas, ya que la hermana estuvo involucrada, digamos, en todo lo que fue la lucha por el reconocimiento de la masacre del pueblo Pilagá, digamos, en lo que se conoció como la masacre de Rincón Bomba, en la provincia de Formosa. Esto fue en 1946, o sea, no estamos hablando de la colonia y ni estamos hablando de antes de la República, estamos hablando de estas situaciones como decía, digamos, 19 en adelante ya la República, o sea, la Constitución y las leyes nacionales regían la nación argentina. Por lo tanto, digamos, esta situación se sigue dando, digamos, estas situaciones de injusticia, estas situaciones de no reconocimiento de las leyes, digamos, que amparan al derecho, digamos, de los pueblos indígenas, sigue siendo una deuda pendiente y una deuda histórica con los pueblos indígenas. Hasta ahí, digamos, si hay algunas preguntas, digamos, me gustaría desarrollar o si hay algún compañero, hermano, que puede aportar otras miradas, digamos, agradecido. Bien, gracias, Moro. Bueno, queda abierta la participación a más compañeros y compañeras. Ahí está la invitación de Moro, tanto para intervenciones como para preguntas, ¿no? Hay dos formas, tienen la manito en el zócalo de la pantalla ahí como para levantarla y hacer preguntas, o también pueden levantar con la cámara abierta y seguramente los veremos, o pueden a través del chat hacer la pregunta y nosotros la leemos. Bueno, en principio levantó la mano Eliana, así que te damos en todo caso a vos la palabra para la pregunta. Eliana, adelante. Sí, a mí me da vergüenza, sinceramente, ¿viste? Porque si bien no adhiero ideológicamente con estos señores, soy parte del problema porque no soy originaria, soy miembro de la otra facción, ¿viste? Soy criolla. Y sinceramente pido disculpas en nombre de nosotros porque realmente es un desastre la situación. Sinceramente me da mucha vergüenza. Pido disculpas. Nada más, ¿no? Bien, gracias, Eliana. Levantó la mano un compañero que se llama Oscar Luque. De paso, si se presenta, le agradecemos. Adelante, Oscar. Tenés tanto la cámara como el micrófono apagado, te aviso por las dudas.
Seguramente tiene alguna dificultad técnica, Oscar, para encender la cámara. O que apriete el microfonito, digamos. Explicarle que tiene que apretar el microfonito. No sé si estás con PC o con celular, de todas maneras, deslizando el cursor o el dedo, ahí está, mirá, ya lo hizo, ¿viste? Más rápido que, que los bomberos. Adelante, Oscar, si podés. Algún inconveniente debe haber porque veo que abrió el micrófono, pero no sé, yo por lo menos no escucho. No sé si estará hablando. Por las dudas, mientras él soluciona este tema, vayamos viendo otras preguntas, otras participaciones si quieren. Una vez que resuelva el tema, ahí cerró el micrófono. Fíjate, Oscar, si no tenés el volumen apagado, ya sea en el celular o en la PC, no sé con qué dispositivo estás, a lo mejor ese es el tema también. Bien. Bueno, Moro, para Moro y el resto de compañeros y compañeras que componen pueblos originarios, yo reitero una pregunta que hice eh, el lunes pasado, ¿no? En un contexto similar, no necesariamente el contexto jurídico, sobre cómo ven ustedes que nosotros, quienes estamos, quienes no somos componentes de los pueblos originarios, pero somos criollos, compartimos de alguna manera sus ideales, por lo menos de todo aquello que conocemos, de qué manera podemos ayudar a la lucha que ustedes llevan adelante, ¿no? Bueno, yo voy a repetir, por un lado, digamos que mucho de ello tiene que ver con la autoorganización de los pueblos indígenas. Digamos, hemos hecho intentos, seguimos, digamos, insistiendo en la necesidad de unirnos y crear una organización que sea representativa del conjunto, más allá de que cada pueblo tiene su particularidad, pero tenemos una misma reivindicación y y todos atravesamos por la misma situación. Eso en primer lugar, digamos, y después ver los caminos de lucha que se abren, que siempre han sido los mismos, digamos, visibilizar en alguna lucha específica, digamos, que se pueda desarrollar en cualquier lugar, territorio indígena, y ya no podemos hablar, digamos, de una lucha solo de indígenas, porque si bien, digamos, tenemos esa particularidad y tenemos nuestra forma y, digamos, y nuestra propia organización, tiene que estar ligada a organizaciones y a otras personas, digamos, que no pertenecen orgánicamente a los pueblos indígenas, pero sí son sensibles y comprenden y apoyan la lucha, digamos, esta que es ya histórica. Por eso, por lo tanto, digamos, cómo ayudar, digamos, creo que en primer lugar, conociendo el origen, digamos, de esto, segundo, digamos, acompañar la lucha de los pueblos indígenas e ir viendo también una forma de integrarlas, digamos, estas luchas en un mismo proyecto que apunte a la conformación de un nuevo Estado,
de una nueva sociedad en la cual la diversidad sea, sea un hecho concreto, real, y que no sea una declamación. Y ahí, digamos, el respeto, digamos, por lo diferente, y también el respeto por el otro, es lo que va a hacer, digamos, que convivamos en una relación más y mejor, digamos, para el conjunto. Acá se trata de pensar de nuevo en un espíritu, digamos, que vea el bien comunitario por encima, digamos, de los individualismos que tanto, digamos, se ha asentado en la cultura occidental. De empezar, una hermana decía, dejar el yo por el nosotros y empezar a pensarnos así, y empezar a tener, elaborar propuestas y elaborar políticas para llevar adelante esa lucha. Esto va a ser una lucha que va a tener seguramente que atravesar a todos los que quedaron afuera del sistema, digamos. Acá vemos, digamos, trabajadores desocupados, gente sin tierra, gente sin vivienda, eh, gente que, que, que no tiene otra posibilidad que volver, digamos, a la tierra, digamos, en función, digamos, también de su propia subsistencia. Así que bueno, eso, digamos, me parece que es parte de un proyecto que tenemos que ir elaborando entre todos los que somos los despojados de la tierra. Bien, Moro, se me ocurre, y es a modo de interrogante también, bueno, nosotros tenemos un modelo más conocido en la actualidad, por lo menos en buena medida, que tiene que ver con lo que vos decías los otros días, ¿no? Que bueno, es algo que conocemos, obviamente, que es, digamos, que concluyó hace unos años atrás en el primer gobierno y en el primer estado, donde presidió un indígena, un miembro de los pueblos originarios, que es el caso de Evo Morales en Bolivia, ¿verdad? Es decir, ahí hay de alguna manera, me parece, un ejemplo y un modelo que no será el único, que no será definitivo, de un Estado plurinacional. Sería interesante que ustedes, además, en ese contexto, nos puedan hacer de alguna manera que nos brinden un conjunto de conceptos y de propuestas que tengan que ver con todo eso para, en todo caso, para estos territorios más al sur, teniendo en cuenta, además, que nosotros, por ejemplo, respecto a la tierra, tenemos una idea de reforma agraria, pero que indudablemente esa reforma agraria debería seguramente contemplar algunas otras cuestiones que tienen que ver con la visión de los pueblos originarios, ¿no? Seguramente. Yo conozco poco, leí algo de la organización política económica inca, hace muchos años ya, y bueno, sé que de algunas concepciones al respecto, pero seguramente ustedes van a tener ahí que marcadamente jugar un papel de concientización, de información, de propuesta y también de propuesta de organización donde nosotros podamos empalmar en forma conjunta, igualitaria, porque me parece que hay muchos puntos en común, de todos modos, ¿no? Con el criollaje bueno, que también, en definitiva, está sometido, aunque más acá en el tiempo, ¿no? Bueno, ahí hay un punto, digamos, que es interesante, porque el tema de la reforma agraria, visto desde el punto de vista de la política más occidental, si se quiere decir, o más criolla, apunta, digamos, al minifundio como concepto, digamos, de pequeña propiedad. Pero esa propiedad, digamos, pasa a ser una propiedad privada.
con título de propiedad y todas esas características que en su momento en Bolivia, digamos, cuando se hace la reforma agraria, se lleva adelante ese concepto, pero que choca con el concepto, digamos, de propiedad comunitaria, porque en la propiedad comunitaria, la comunidad es, digamos, la tierra no tiene un dueño, la tierra no es propiedad de tal persona. La comunidad, es decir, por historia, por tradición, por cultura, era un concepto en el cual se garantizaba a cada miembro de la comunidad la tierra necesaria para su supervivencia, pero esa tierra seguía siendo de la comunidad, no era de esa persona que la trabajaba. Entonces, en ese concepto, digamos, no se pierde lo comunitario, el concepto, digamos, integrador, digamos, de lo comunitario. O sea, no es un concepto individual de la propiedad privada, sino un concepto de propiedad comunitaria. Y es ahí a donde es un punto seguramente a discutir con aquellos que por ahí plantean, digamos, la propiedad privada como algo, la reforma agraria como una solución a este tema de la tierra. Bien, bueno, si hay alguien más que quiera hacer preguntas, opiniones con respecto a todo esto, creo que se tiraron unas cuantas cosas, así que quedamos a la expectativa. Me parece que Oscar no resolvió el tema del audio, lamentablemente, pero bueno, queda abierto al resto de compañeros y compañeras. A mí me gustaría, si está Pascuala por ahí, que nos cuente un poquito, digamos, de la experiencia de la comunidad de ella, porque, como decía, es un ejemplo en muchos sentidos de qué manera también se da a conocer cómo se organiza, digamos, una comunidad y cómo se plantea estos temas. Mirá, También en el tema, digamos, educación, porque ella trabaja con el tema educativo, con el tema de lo bilingüe, de la enseñanza, digamos, bilingüe en las escuelas a donde hay comunidades. sí, vos sabés que Pascuala tenía problemas de audio, yo por el chat traté de darle algunas indicaciones por si era su volumen o qué, pero desde un principio me comentó que no escuchaba, ¿viste? No sabemos por qué. Ah, Y también después hubo quien me comentó que no sé quién es, que tenía corte de luz, ajá. tal vez sea ella, así que estamos con ese problema, pero bueno. Ah, bueno. Eh, Lamentable, pero sí, sí, digamos, a veces hay problemas ahí, seguro. ellos viven medio retirados de la Sí, ciudad de San Juan, de San Luis. San Luis, sí. Sí, sí, capaz que tuvo algún problema, porque ahora no la veo en la reunión, en la pantalla, pero bueno. Eh, Eliana levantó la mano de vuelta. Sí, Eliana, Sí, ¿me oís, Esteban? creo que te oímos todos y todas. Bueno, gracias, querido. Sí, yo vuelvo a reiterar un pedido que le hice a Moro y al grupo en general con respecto al tema de si pueden en un futuro organizar exposiciones explicando un poco los valores de las culturas indígenas, de las más importantes, 2 o 3, no hace falta mucho. Vos tuviste oportunidad de estudiar el tema de los incas, Esteban, y yo soy bastante ignorante al respecto, así que me gustaría saber si podemos proponer esto para un futuro y que ustedes elijan qué contar y qué Sí, no.
Queda entendido, Liana. Bueno, en principio te voy a decir una cosa, voy a aclarar algo. Yo dije que leí sobre la cultura, sobre todo sus aspectos políticos, económicos, sobre la organización Inca. Yo no estudié. Y aparte dije que hace muchos años, ¿cierto? Hace como 20 años, me acuerdo, que leí ese libro y lo debo tener por ahí, creo, si es que no lo presté. Pero no, nosotros acá tenemos a compañeros y compañeras de los pueblos originarios y yo creo que ¿para qué vamos a hablar alguno de nosotros? No digo, no es excluyente, no digo que no, pero, No. la idea, déjame explicar por favor, la Perdón. idea es justamente darles la palabra a ellos y sí, insisto con esto, lo que expliqué el lunes y creo que lo dije hoy otra vez, por ahí algunos que entraron después no lo escucharon. Nosotros ya estamos planteando, y seguramente después con Moro y los propios compañeros de los pueblos originarios que están en contacto, tenemos que fortalecer el cronograma de nuestro taller de formación para el año que viene, donde tengan una mayor intervención sobre estas cuestiones, incluso no solamente de las comunidades o de los pueblos originarios que están en el territorio argentino, sino ver también la posibilidad de recurrir a compañeros y a compañeras de pueblos originarios que están más al norte, por lo menos en todo lo que tiene que ver con Indo-Latinoamérica, sin descartar incluso posibilidades de otros pueblos originarios más allá. Pero bueno, vamos a tener que ir creciendo en esta materia de a poco, ¿no? Porque todo lo nuestro es autogestivo. No es tan fácil. Si tuviéramos muchísimo más recursos, capaz que podríamos poner compañeros a trabajar a tiempo completo en estas cuestiones y obviamente obtendríamos resultados más rápido, pero no se trata tanto de velocidad acá, sino de profundidad y de firmeza, ¿no? De algo que tiene que ser constante y que ya tiene que formar parte de nuestra plataforma en forma definitiva, ¿no? Sí, creo que, digamos, la misma dinámica de tomar el tema y de exponerlo y trabajar sobre ello, digamos, va a hacer que volvamos inclusive a retomar relaciones, digamos, con hermanos que por ahí uno ha ido dejando de lado, digamos, en la comunicación, porque uno está metido también en lo propio, en la propia dinámica de sus luchas más locales. Pero, por ejemplo, les cuento un caso, digamos, en 1994 se da un encuentro importante en Cochabamba, Bolivia, que es convocado, digamos, por la Organización Internacional del Trabajo, lo mismo, digamos, del convenio 169, y ese encuentro, digamos, convocaba al diseño al diseño internacional de los derechos de los pueblos indígenas como marco, digamos, para esa reunión, al debate, digamos, entre pueblos indígenas y estados nacionales que debían mandar un representante por estado y las organizaciones indígenas debían mandar su representante. En esa reunión, digamos, aparte de haber estado con un hermano mapuche, digamos, de Neuquén, pero también fue la oportunidad de conocer a un hermano mapuche, digamos, del lado chileno, porque decir mapuche no es decir si es chileno o es argentino, es mapuche, pero del lado chileno, que hoy es un gran dirigente, un reconocido dirigente, digamos, del Parlamento mapuche, que en estos días están reunidos en Temuco discutiendo el tema de la reforma constitucional o esto que se va a votar este domingo en Chile, para ver, digamos, de qué manera ellos intervienen en esa discusión y son parte de esa discusión como pueblos indígenas. Entonces, o haber conocido en ese mismo encuentro
a alguien que hoy, digamos, es nombrado por todo el mundo como Evo, que en ese momento era un dirigente sindical cocalero, pero que participábamos en ese encuentro, digamos, como indígenas, y haber tenido el gusto de compartir, digamos, con él una reunión de ese tipo, plenarios y después conversaciones con cada uno de ellos. O hermanos, digamos, de la CONAIE, que es una importante organización en Ecuador, digamos, que agrupa, que es una confederación indígena en Ecuador que ha tenido grandes luchas enormes, digamos, triunfos, digamos, con respecto al tema de sus derechos en Ecuador. Entonces, ir retomando esa, o con hermanos, digamos, de Colombia, digamos, que están organizados también en una organización nacional y empezar a tener una visión más, así como pasó con lo del muralismo, tener una visión más continental, más retomando, como nosotros decimos del proyecto cultural Maíz, que tenemos una raíz común con pueblos, digamos, de otras, digamos, de parte del continente, pero que son más de arriba, o sea, es el Avia Yala que hablábamos nosotros. Entonces, es retomar esas relaciones y poder volcar, digamos, todas esas experiencias para ir aprendiendo y tomando en cuenta, digamos, cómo algunos hermanos, algunas organizaciones y algunos pueblos indígenas fueron resolviendo algunas cuestiones. Ahí vi que Oscar abrió el micrófono, no sé si lo podemos escuchar. No sé si nos está escuchando, Oscar. Lucila González dice que desea hablar, así que bueno, dale la palabra. Ahí veo, Lucila, sí. Adelante, Lucila. Sí, hola, buenas tardes, compañeros. ¿Me escuchan? Hola, sí. Sí, bueno, sí, no, bueno, un gusto para todos, ¿verdad? Siempre acá en estas importantes charlas que nos comparten, ¿verdad? Los compañeros. Sí, nada más, un poco nada más de comentarles un poco de mi poca experiencia. ¿Me escuchan? Sí, Oscar, si sos vos ahora te estamos escuchando. Ahora está interviniendo una... Pero yo puedo esperar, bien, no hay ningún Lucila, problema, les cedo la palabra. Dale, listo, después sigue Lucila. Sí. Adelante, Oscar, porque veo que ahora lograste escucharnos y que te escuchemos. ¿Ustedes me escuchan? Sí, te escuchamos. ¿Ustedes me escuchan? Te escuchamos, Oscar, sí. ¿Ustedes me escuchan? Parece que él no ¿Me nos escuchan? escucha. Habla, Oscar, Hola. digamos, te estamos escuchando, sí, lo escuchamos. Sí, te Hola. escuchamos, Oscar, habla. Sí, ¿Me escuchan? Yo lo que creo es que la plurinacionalidad es un elemento esencial y central, porque la plurinacionalidad hace que yo creo que la plurinacionalidad es un elemento esencial. La plurinacionalidad es un elemento esencial y que esa plurinacionalidad tiene que estar constitucionalizada. Es decir,
Necesitamos una asamblea constituyente y una nueva constitución política del Estado para que declare un Estado plurinacional. Porque si no, los pueblos indígenas originarios van a continuar siendo ciudadanos de segunda, subordinados a la raza blanca y a los criollos. Y yo creo que fue el gran éxito de Ecuador y de Bolivia, que son estados plurinacionales, ha sido que en Bolivia, por ejemplo, desde 2005, con las bases indígenas, el movimiento indígena consiguió visibilizarse, consiguió conmover a la opinión pública y consiguió que grandes sectores se aliaran a ese momento. Esa es una de las tareas fundamentales en este momento. Y que la tarea no termina en la plurinacionalidad, sino que la tarea se continúa con constitucionalizar todos los derechos indígenas, las tierras comunitarias de origen, la alfabetización en lengua materna, la enseñanza con docentes bilingües o originarios, o sea, hay una serie de derechos que tienen que estar constitucionalizados también. Formar un gran combo de manera que no se dejen fisuras como para que esos derechos sean cuestionados. La objeción que ponen los mapuches chilenos es que la plurinacionalidad no alcanza. La plurinacionalidad no alcanza en el caso de que no constituyamos un gran combo todos los derechos indígenas. Si nosotros constituimos un gran combo en la Constitución, los derechos van a ser respetados. Esa es mi humilde opinión. Muy bien, bárbaro. Se escuchó, ¿eh? Sí, perfecto. Bueno, seguimos entonces con Lucila González desde El Salvador. Adelante, Lucila. ¿Conseguí hacerme escuchar? Sí, se escuchó bien, Oscar. Acuerdo con ese concepto. Bien, sí, no, lo que les quería comentar, y un poco agregando también lo que acaba de decir el compañero Oscar, un poco lo que decía también Moro y Esteban, ¿no? Que viendo un poco más al norte, la verdad es que a veces nosotros como que centralizamos los problemas, creemos que solo sucede en nuestro entorno, ¿verdad? O en nuestras regiones o en nuestros países, pero realmente esto es como una pandemia, digamos, los problemas que nos atacan, digamos, a nuestro continente, a todo nuestro continente, no solamente, digamos, Latinoamérica, sino que también vamos más al norte todavía y la crisis sigue siendo la misma, ¿no? La expropiación de las tierras, los problemas de racismo también, siempre la supremacía del blanco, o sea, eso es mucho más grande. Sí es importante
que nosotros conozcamos, sepamos otras también en otras zonas, en otras, digamos, áreas de Latinoamérica, qué es lo que está pasando. Como también los grupos, ¿verdad?, que están haciendo una lucha constante. Sí, estoy de acuerdo con que hay que invitar a personas que tengan experiencia de lucha en diferentes puntos de Latinoamérica para que nos expresen cuáles han sido, digamos, las mismas luchas que ellos han hecho y las problemáticas para que nosotros también nos ubiquemos dentro de un contexto latinoamericano o indoamericano, como ustedes lo mencionan. Gracias. Gracias. Moro decía también algo importante, ¿verdad? Y es cuando él hablaba del encuentro de muralismo, que es mucho más grande. Creo que hasta cuando uno, como decimos los salvadoreños, cuando ya estamos subidos en el macho, nos damos cuenta del problema. Se quería hacer una red grande, ¿verdad? Digamos, una asociación latinoamericana, pero ya basados en las cuestiones jurídicas, leyes internacionales, no es posible hacer eso. No es posible porque no existe ninguna forma de poderlo hacer así una organización internacional. Entonces, ¿qué sucede? Nos dimos cuenta que había que hacerlo primero en nuestros propios, digamos, nuestros propios países, ¿verdad? Para luego generar esa red y ir haciendo, digamos que vamos de lo particular a lo general. Entonces, si los demás países, si las demás regiones no estamos conscientes y claras de que los problemas digamos, de nuestros pueblos originarios, no solo son de nosotros, sino que son a nivel continental, podemos apoyar también lo que sucede. A mí me pasa, por ejemplo, en Argentina, cuando yo digo que soy de El Salvador, y eso lo he dicho anteriormente, no saben ni siquiera dónde está El Salvador. O sea, esa es una isla, me dicen, y yo, no es una isla, está en Centroamérica. Y me lo han dicho hasta directores de escuela, me preguntan a dónde queda El Salvador, mucho menos van a saber que realmente existen también pueblos originarios, bueno, que en mi país prácticamente está cero, no se exterminaron por completo, ¿no? Entonces, yo creo que, pero sigue una lucha, porque han quedado algunos, ¿verdad?, que siguen trabajando poquitito. Entonces, yo creo que entre más esto se expanda, entre más nosotros, los del centro, tenemos que jalar para todos lados. Tenemos que jalar para el norte, ¿verdad? Porque tenemos México, que tiene una crisis de los pueblos originarios, pero terribles de exterminio. Guatemala, donde una gran población es indígena de pueblos originarios, han pasado, pero cosas terribles. Hace poco, unos meses, hubo una avalancha de que o sea, mató no sé a cuántos indígenas. Y luego también tenemos que pensar, nosotros los de Centroamérica hacia el sur, ¿verdad? ¿Qué es lo que está pasando con los mapuches? Gente de mi región no tiene ni la más mínima idea, ¿verdad?, que existen estos pueblos. Entonces, lo mismo tiene que ser, ¿verdad? El norte bajar al sur y el sur tenemos que ir al norte. Entonces, ir haciendo esto algo mucho más grande para que podamos entender el universo de lo que significan los pueblos originarios y la situación que está pasando y que también, o sea, todos, yo creo que en conjunto podemos apoyar, o sea, la lucha puede ser de diferentes maneras, no necesariamente estar yo en el lugar, pero se puede ir haciendo eco, ¿verdad?, a nivel continental. Nada más eso, compañeros. Gracias, Lucila. ¿Alguien más por ahí que aporte y o haga preguntas o que haga torta frita, aunque sea? O que calle para siempre. Porque está re lindo, digamos. Ahí dice Cristina que quiere hablar, pero... ahí está. Bueno, Cristina adelante, Merel. Cristina. Adelante. Hola, buenas tardes. Hola, ¿me escuchan? Buenas tardes, Cristina. Sí, te escuchamos un poquito bajo. Si te podés acercar más al micrófono, mejor.
Hola, muy buenas tardes. Mi nombre es Cristina Merele. Soy integrante de la comunidad Huarpe de Guanacache, que está aquí en la ciudad de San Luis, justo en la comunidad donde está Pascuala. Ella recién se salió porque, bueno, no escuchaba y veía cómo podía solucionar el problema, que es una de las líderes que nosotros tenemos acá en lo que es la zona del Cuyum. Yo soy fotógrafa y comunicadora social. No sé si me están escuchando bien. Sí, Cristina, adelante. Perfecto. Bueno, acá en San Luis, bueno, como decía Moro, el hermano Moro hace un ratito, Pascuala es la ideal para contar todo lo que sucedió hace una década atrás, acá en San Luis, allá como por el 2006, en donde el gobernador en ese entonces y ahora actual, Alberto Rodríguez Sá, reconoce la preexistencia de los pueblos originarios, tanto ranqueles como chingones y huarpes, acá en la provincia.